El pobre ranchero había esperado a su novia por catálogo, pero 3 gigantescas hermanas apaches fueron las que bajaron del carromato. Beston Boyd llevaba días contando el tiempo, aferrado a aquella carta ajada que le prometía a una mujer menuda llamada Margaret, alguien que cocinaría sus comidas y remendaría su ropa. En su lugar, 3 figuras imponentes emergieron de la nube de polvo, cada una superando con creces los 1,8 metros de altura, con los hombros más anchos que la mayoría de los hombres que él conocía. Sus brazos musculosos y manos curtidas hablaban de trabajos duros, y sus ojos oscuros guardaban secretos que le hicieron tensar el estómago. El conductor del carromato se quitó el sombrero con nerviosismo y se marchó sin explicación, dejando a Beston solo con aquellas mujeres imponentes que hablaban en susurros que él no comprendía. La mayor dio un paso al frente, su trenza atrapando la luz de la tarde, y dijo algo que sonó a pregunta, aunque su mano descansaba sobre un cuchillo en el cinturón. La boca de Beston se secó al caer en la cuenta de que su pequeña cabaña, sus escasos ahorros y su desesperada soledad habían atraído la atención de gente que jamás esperaba conocer. Lo que Beston no sabía era que aquellas mujeres no habían venido buscándole a él, y que el verdadero motivo de su llegada cambiaría todo lo que pensaba sobre su tranquilo y decadente rancho. Beston Boyd se quedó inmóvil con su camisa de trabajo remendada, sintiéndose más pequeño que nunca en sus 32 años. Las 3 mujeres apaches se alzaban sobre él como árboles antiguos, sus poderosos cuerpos proyectando largas sombras sobre el patio polvoriento. Sus manos temblaban mientras apretaba la carta que le prometía a Margaret, una maestra de Ohio que necesitaba un nuevo comienzo y un marido dispuesto a ofrecérselo. La mayor se acercó más, y Beston pudo ver las cicatrices intrincadas en sus antebrazos, marcas que hablaban de batallas inimaginables. Su voz era profunda y pausada cuando por fin habló en inglés. «Tú eres el que nos envió la carta». Su acento era fuerte, pero sus palabras lo bastante claras como para hacer que el corazón de Beston latiera con violencia. «Creo que hay un error», balbuceó Beston, retrocediendo hacia la puerta de su cabaña. «Yo esperaba a otra persona, a una mujer llamada Margaret». Las 3 hermanas intercambiaron miradas, y la más joven, que aún así era una cabeza más alta que Beston, soltó una risa sin humor. Sus hombros musculosos se sacudieron mientras negaba con la cabeza. «Margaret está muerta», dijo simplemente. «Nosotras ocupamos su lugar». Las piernas de Beston casi cedieron bajo él. La carta se arrugó en su mano sudorosa mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Aquellas mujeres habían interceptado su correspondencia, conocían su acuerdo y habían viajado hasta allí bajo falsas pretensiones. Su mente se llenó de posibilidades terribles. La hermana mediana, cuyo cabello trenzado estaba decorado con pequeños adornos metálicos que atrapaban la luz del sol, observó su destartalada cabaña con ojos calculadores. Señaló el techo hundido y los postes de la valla rota. «Este lugar se está muriendo», observó. «Igual que tú». «No estoy muriéndome», protestó Beston débilmente, aunque sabía que no estaba del todo equivocada. Sus cosechas habían fracasado 2 temporadas seguidas. Sus reses se habían escapado o le habían robado, y no había visto a otro ser humano en 3 semanas antes de ese día. La mayor pasó a su lado rumbo a la cabaña, sus pesadas botas dejando huellas profundas en la tierra compacta. Probó la resistencia de la barandilla del porche con una sola mano enorme y asintió, satisfecha, cuando no se rompió. «Necesitamos refugio», dijo sin mirarle. «Tú necesitas trabajadores. Quizá podamos ayudarnos mutuamente». Beston quería hacer una docena de preguntas. Exigir que le explicaran cómo conocieron a Margaret, por qué habían venido y qué querían realmente de él. En lugar de eso, observó en silencio atónito cómo la menor comenzaba a descargar enormes bultos del carromato, moviéndose con eficiencia y propósito. Pero mientras el sol descendía hacia el horizonte y bañaba el patio con luz ámbar, Beston notó algo que le heló la sangre. El carromato en el que habían llegado tenía arañazos recientes a los lados, y manchas oscuras, que parecían sospechosamente sangre seca, marcaban las tablillas de madera donde ellas se habían sentado.
Las manchas de sangre hicieron que su boca se secara como arena del desierto. Intentó convencerse de que podía ser cualquier cosa, sangre de animal, tal vez un caballo herido. Pero la forma en que las tres hermanas se movían, con una precisión urgente, le decía lo contrario. Aquellas mujeres huían de algo. Y fuese lo que fuese, había sido violento. ¿De quién es esa sangre?, preguntó, casi en un susurro. La hermana mayor, que estaba examinando los cimientos de la cabaña, se giró lentamente. Sus ojos oscuros no mostraban ni calor ni explicación, solo la fría evaluación de alguien que decide si eres amigo o amenaza. No es tuya, respondió por fin. Aún así, Beston sintió un escalofrío recorrerle la espalda pese al calor de la tarde. La hermana menor había terminado de descargar el carromato y ahora examinaba la bomba de agua rota con la atención de alguien que entendía de maquinaria. Agarró la palanca oxidada con ambas manos y tiró. El metal protestó con un gemido, pero bajo su agarre poderoso, el agua comenzó a fluir por primera vez en meses. ¿Cómo has hecho eso?, preguntó Beston, acercándose pese al miedo. Llevo semanas intentando arreglarla. La hermana mediana respondió sin levantar la vista del rastro animal que examinaba junto al corral. Los hombres intentan forzar lo que necesita comprensión, dijo. Aquí hay huellas de lobo, recientes. Han estado vigilando tu lugar. Beston jamás había notado señales de lobos. Pero claro, llevaba tanto tiempo centrado en sobrevivir que había dejado de observar cualquier otra cosa. La mujer se agachó y presionó la palma en una de las huellas, midiendo su tamaño con los dedos. Manada grande, continuó. Lo bastante hambrienta como para acercarse a los edificios. Huelen tu debilidad. La naturalidad con la que hablaba de depredadores rondando su propiedad hizo que Beston comprendiera lo aislado y vulnerable que estaba. Aquellas tres mujeres, pese a su pasado misterioso y quizá peligroso, parecían más capaces de sobrevivir allí de lo que él había sido nunca. La mayor volvió hacia él, sus pasos pesados pero medidos. Nos quedaremos 3 días, anunció. Arreglaremos lo que haya que arreglar. Luego seguiremos nuestro camino. ¿A dónde vais?, preguntó Beston, aunque una parte de él no estaba seguro de querer saberlo. La hermana menor levantó la vista de la bomba ahora funcionando, con las manos mojadas y brillantes bajo el sol. Por un momento, algo parecido a la tristeza cruzó su rostro. Al oeste, dijo simplemente. Tan lejos como la tierra lo permita. Como si sus palabras hubiesen convocado al destino, el sonido de cascos lejanos retumbó en la llanura. Las tres mujeres se tensaron al instante, llevando las manos a armas que Beston ni siquiera había notado. La voz de la mayor cortó el aire como una cuchilla. ¿Cuántos hombres sabían que esperabas una novia hoy? La garganta de Beston se cerró mientras intentaba recordar a quién se lo había mencionado. Solo al empleado de correos del pueblo, balbuceó. Y quizás se lo comenté a Jeremiah en el puesto de intercambio. Los cascos se oían ahora más cerca, 4 caballos como mínimo, acercándose a paso firme. La hermana mayor se movió con una velocidad sorprendente para alguien tan grande, colocándose junto a la esquina de la cabaña, donde podía ver sin ser vista. Sus hermanas flanquearon el otro lado del edificio, moviéndose de forma coordinada, como si lo hubieran hecho cientos de veces. Entra, le siseó la hermana mediana a Beston. Mantente lejos de las ventanas. Esta es mi tierra, protestó Beston, pero la mirada que ella le dirigió podría haber congelado el fuego. Retrocedió hacia la puerta de su cabaña, con las manos temblando, mientras observaba cómo aquellas 3 mujeres se transformaban de viajeras misteriosas en algo que solo podía describir como guerreras experimentadas. 4 hombres aparecieron sobre la pequeña colina que bordeaba la propiedad de Beston, cabalgando a toda velocidad y levantando nubes de polvo. Incluso desde lejos, Beston pudo ver que no eran del tipo que venía por razones sociales. Los caballos estaban empapados de sudor, señal de que llevaban un buen rato cabalgando deprisa, y la manera en que se extendieron al acercarse indicaba que sabían cómo rodear un objetivo. La hermana menor, de algún modo,
Había trepado al tejado sin hacer el menor ruido y se agazapaba tras la chimenea, con una vista perfecta de los jinetes que se aproximaban. Su cuerpo poderoso estaba tensado como un resorte, lista para moverse en cualquier dirección. Verla allí arriba, perfectamente equilibrada y completamente silenciosa, hizo que Beston comprendiera que aquellas mujeres poseían habilidades que él ni siquiera podía imaginar. Los jinetes redujeron la velocidad al entrar en su patio, y el líder desmontó con la confianza de alguien acostumbrado a tomar lo que quería. Beston lo reconoció al instante: Frank Rallins, un hombre que afirmaba poseer la mitad del territorio y se comportaba como si poseyera la otra mitad también. Llevaba meses presionando a Beston para que vendiera su tierra, con ofertas cada vez más agresivas que sonaban más a amenazas que a negocios. «Chico», llamó Rallins, con esa falsa amabilidad propia de un depredador. «Me han dicho que hoy has recibido visitas. Pensé en pasar a darles una bienvenida como es debido». La hermana mayor salió de detrás de la cabaña, y Beston vio cómo la expresión de Rallins cambiaba de confianza altiva a algo parecido al desconcierto. Ella era casi tan alta como el propio caballo de Rallins, y su figura musculosa hacía que sus tres acompañantes parecieran más pequeños de lo que habían parecido un momento antes. «No sois bienvenidos aquí», dijo ella, su voz proyectándose por el patio con absoluta autoridad. Rallins se recuperó rápido, y su mano se deslizó hacia la pistola del cinturón. «Vaya, eso no es muy amable, sobre todo teniendo en cuenta que tengo asuntos con el señor Boyd sobre esta propiedad». Pero mientras hablaba, la hermana mediana surgió desde el otro lado de la cabaña, y la menor cayó silenciosamente desde el tejado para aterrizar justo detrás de los hombres montados. De pronto, Rallins y los suyos estaban rodeados por tres mujeres armadas que parecían capaces de romper caballos con las manos desnudas. Rallins intentó mantener su actitud arrogante, pero Beston pudo ver el sudor acumulándose en su frente mientras el hombre comprendía que su ventaja táctica se había evaporado. Las tres hermanas apaches se habían colocado con precisión militar, bloqueando todas las rutas de escape y posicionándose lo bastante cerca como para atacar si era necesario. «Ahora, damas», dijo Rallins con una sonrisa forzada, «no hace falta ponerse hostiles. Solo he venido a hablar de negocios con Boyd». La hermana mayor dio un paso hacia el caballo de Rallins, su mano descansando con naturalidad sobre un cuchillo largo en su cinturón. «Tus negocios pueden esperar», respondió. «Nosotras estábamos aquí primero». Uno de los hombres de Rallins, un tipo nervioso con dientes manchados de tabaco, susurró algo urgente. Beston alcanzó a oír las palabras apaches y peligrosas antes de que Rallins lo silenciara con una mirada. «Oí que hoy debía llegar una maestra», continuó Rallins con un tono más duro. «Alguien llamada Margaret. ¿Dónde está?» La hermana menor, que se había acercado lo suficiente como para rozar los flancos de los caballos de los hombres, habló por primera vez desde que comenzó la confrontación. «Margaret decidió no venir», dijo simplemente. «Vinimos nosotras». Beston notó que ninguna de las hermanas negó conocer a Margaret, y el modo en que hablaban de ella sugería algo más complejo que un simple error en la estación de diligencias. Aquellas mujeres habían ocupado su lugar deliberadamente. ¿Pero por qué? El caballo de Rallins se agitó, presintiendo la tensión. «Bueno, es una lástima», dijo él. «Verás, Boyd debe dinero a gente importante, y teníamos el entendimiento de que su nueva esposa le ayudaría a ponerse al día con sus deudas». El estómago de Beston se hundió. Nunca había pedido dinero directamente a Rallins, pero había tomado adelantos de su futura cosecha a través de hombres que trabajaban para él. La sequía había matado sus cultivos, haciéndole imposible pagar, y ahora comprendía por qué Rallins había mostrado interés en su acuerdo de esposa por catálogo. La hermana mediana habló sin apartar la vista de los hombres montados. «¿Cuánto debe?» «Más de lo que puede pagar», respondió Rallins. «Pero eso es entre él y yo. A menos que vosotras tengáis intención de convertirlo también en vuestro problema». Las tres hermanas intercambiaron una mirada que contenía una conversación entera que Beston no pudo interpretar. La mayor asintió casi imperceptiblemente,
y la tensión en el patio cambió de nuevo. Aquellas mujeres no estaban simplemente de paso. Estaban tomando una decisión. Lo estamos convirtiendo en nuestro problema, dijo la mayor, con una certeza absoluta. El rostro de Rallins se oscureció y su mano se acercó aún más a la pistola. Eso sería un error, señora. Uno grande. Pero antes de que nadie pudiera desenfundar un arma, el sonido de más caballos aproximándose llevó desde la distancia. Estos jinetes venían mucho más rápido, y sus gritos de guerra se oían claramente a través de la llanura. Rallins palideció al reconocer lo que oía. Los gritos crecieron, y Beston reconoció aquel sonido que le había acosado en pesadillas durante meses. Guerreros apaches, quizá una docena, cabalgando a toda velocidad hacia su propiedad. Los hombres de Rallins intercambiaron miradas de pánico, su antigua confianza evaporándose como el rocío al amanecer. «Esto es cosa vuestra», acusó Rallins, señalando a las hermanas. «Vosotras los habéis traído». La carcajada de la hermana mayor fue fría como una piedra invernal. «No vienen por nosotras», dijo. «Vienen por vosotros». Antes de que Beston pudiera preguntar qué significaba eso, la hermana menor habló en apache con sus compañeras. La conversación fue breve e intensa. Cuando terminó, las tres se movieron con rapidez repentina. La hermana mediana agarró a Beston del brazo con una fuerza que podría haberle roto el hueso y tiró de él hacia la cabaña. «Dentro», ordenó. «Agáchate. No salgas pase lo que pase». «Espera», protestó Beston. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son esos jinetes?» La hermana mayor se giró hacia él y, por primera vez desde que llegó, él vio algo parecido a tristeza en sus ojos oscuros. «Son nuestros hermanos», dijo. «Y han venido a llevarnos a casa para morir». Beston sintió como la sangre abandonaba su rostro. Aquellas mujeres no estaban simplemente huyendo de un peligro lejano. Eran fugitivas de su propio pueblo, y su presencia en su terreno lo había metido en un conflicto que no comprendía. Rallins gritaba órdenes a sus hombres, intentando formar una posición defensiva, pero sus vaqueros ya estaban retrocediendo hacia sus caballos. Ellos se habían apuntado para intimidar a un ranchero desesperado, no para luchar contra guerreros apaches en campo abierto. «Vosotras habéis provocado esto», gruñó Rallins. «Cuando esos guerreros terminen con vosotras, quemarán todo lo que encuentren a su paso». La hermana menor volvió a subir al tejado con la gracia fluida de alguien nacido para los lugares altos. Desde su posición llamó en inglés. 12 jinetes, todos armados. Llegarán en menos de 5 minutos. La hermana mediana empujó a Beston hacia la puerta con tanta fuerza que estuvo a punto de caer. «La mujer a la que llamas Margaret», dijo con urgencia. «Era nuestra prima. Intentó ayudarnos a huir. La mataron por ello». La mente de Beston giró mientras todo encajaba. Margaret no había muerto sin más. La habían asesinado por ayudar a aquellas mujeres a escapar de algo tan terrible que sus propios familiares querían verlas muertas. Y ahora esos mismos hombres venían a terminar el trabajo. Los gritos de guerra sonaron de nuevo, más cerca. Beston pudo ver las nubes de polvo en el horizonte. Rallins ya montaba su caballo, claramente con la intención de huir antes de que empezara la lucha. «Esto no ha terminado», Boyd gritó. «Cuando todo esto acabe, volveré por lo que me debes». Pero al girar su caballo hacia las colinas, la hermana mayor se plantó directamente en su camino. Su cuerpo enorme bloqueaba la ruta de escape por completo. Y cuando habló, su voz llevaba la promesa de violencia. «Te quedas», dijo. «Enfréntate a lo que ayudaste a crear». Rallins tiró con fuerza de las riendas, pero su caballo se negó a pasar junto a la imponente mujer apache que bloqueaba su camino. Sus brazos musculosos estaban cruzados sobre el pecho, y se mantenía tan inmóvil como un acantilado de piedra. «¿Qué quieres decir con eso de lo que ayudé a crear?», exigió, aunque la voz se le quebró de miedo. La hermana mediana respondió mientras comprobaba la munición de su rifle. «Pagaste a nuestro padre para que nos casara con tus socios, viejos que querían esposas jóvenes a las que poder controlar.
Sus palabras golpearon el aire como puñetazos. Cuando nos negamos, le dijiste que éramos hijas inútiles que merecían castigo. El estómago de Beston se revolvió al comprender el alcance de lo que estaba ocurriendo. Rallins no solo le había estado presionando por las deudas. Aquel hombre traficaba con vidas humanas, organizando matrimonios forzados y usando la política tribal para conseguir lo que quería. Son negocios, dijo Rallins, aunque toda su fanfarronería había desaparecido. Vuestro padre aceptó los términos. La hermana pequeña llamó desde el tejado, con la voz tensa de urgencia. 2 minutos. Llevan rifles y pintura de guerra. Esto no es una reunión para negociar. La hermana mayor alargó el brazo y agarró a Rallins por la camisa, tirando de él desde el caballo con una facilidad espeluznante. Sus pies quedaron colgando a pocos centímetros del suelo mientras ella lo sostenía a la altura de sus ojos, con aquellas manos enormes manteniéndolo atrapado como a un niño. Margaret intentó avisar a la agencia india de lo que estabas haciendo, dijo. Así que mandaste matarla y le dijiste a todo el mundo que había muerto de fiebre, pero nosotras sabíamos la verdad. Beston contempló horrorizado cómo el rostro de Rallins se quedaba blanco. Aquel hombre había orquestado el asesinato de Margaret para encubrir su operación de trata de personas, y ahora las consecuencias de esa decisión retumbaban por la llanura, acercándose a ellos. «Puedo pagaros», jadeó Rallins. «Lo que queráis. Tengo dinero, tierras, contactos». La hermana mayor lo dejó caer en la tierra como un saco de grano. «No tienes nada que nos interese, salvo tu miedo», dijo. El sonido de los cascos estaba ya tan cerca que Beston podía sentir el suelo vibrar bajo sus pies. La hermana mediana lo empujó hacia la puerta de la cabaña una vez más, sus poderosas manos sorprendentemente suaves a pesar de la urgencia. «Quédate dentro», repitió. «Pase lo que pase, no salgas hasta que te llamemos». «¿Y qué hay de ellos?», preguntó Beston, señalando a Rallins y a sus hombres, que ahora se apiñaban como ovejas en una tormenta. La hermana pequeña saltó del tejado, aterrizando en silencio junto a sus compañeras. Su trenza estaba cubierta de polvo, y sus ojos oscuros tenían la intensidad concentrada de un depredador a punto de luchar. «Ellos tomaron sus decisiones», dijo. «Ahora afrontan las consecuencias». Mientras las 3 hermanas tomaban posiciones alrededor de la cabaña, Beston notó algo que le heló la sangre. Los gritos de guerra se habían apagado de repente. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido, porque significaba que los guerreros apaches habían llegado y ahora decidían qué hacer con lo que encontraban. El silencio se tensó como la cuerda de un arco, a punto de romperse. Beston se pegó a la pared interior de la cabaña, mirando por una rendija entre las tablas. 12 guerreros apaches permanecían inmóviles a caballo en el límite de su propiedad. La pintura de guerra resaltaba bajo el sol de la tarde. El líder, un hombre cuyo rostro lleno de cicatrices hablaba de incontables batallas, alzó la mano en un gesto que Beston no entendió. La hermana mayor dio un paso al frente, su figura enorme empequeñeciendo incluso a los vaqueros de Rallins, que se encogían detrás de sus caballos. Habló en apache, su voz cruzando el patio con claridad. Fuera lo que fuese lo que dijo, provocó murmullos entre los guerreros montados, y varios se removieron inquietos en la silla. El líder respondió en el mismo idioma, con un tono cargado de autoridad. Beston captó la palabra muerte, repetida varias veces, y la forma en que las 3 hermanas se tensaron le indicó que la conversación no iba a su favor. Rallins, aún tirado en el suelo donde la hermana mayor lo había dejado, intentó arrastrarse hacia su caballo. La hermana pequeña vio su movimiento y plantó una bota enorme en su espalda, clavándolo al suelo como a un insecto. Su fuerza era tan casual, tan absoluta, que Rallins dejó de forcejear al instante. «Por favor», suplicó Rallins. «Tengo dinero. Puedo pagar a todos. No tiene por qué haber violencia». La hermana mediana habló sin apartar la vista de los guerreros montados. «Mataste a nuestra prima. Vendiste mujeres como si fueran ganado. La violencia es lo único que has entendido jamás». El líder apache desmontó,
sus movimientos fluidos y decididos. Era más pequeño que las 3 hermanas, pero se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta. Cuando habló de nuevo, se dirigió a la hermana mayor, y Beston pudo oír rabia en cada sílaba. La hermana mayor respondió con la misma intensidad, señalando a Rallins y a sus hombres. Su voz poderosa subía y bajaba como un trueno lejano, y lo que fuera que estaba diciendo hizo que varios de los guerreros asintieran. De pronto, la hermana pequeña gritó en inglés: «Beston Boyd, sal fuera. Nuestro hermano quiere conocer al hombre cuyas tierras reclamamos como santuario». Las manos de Beston temblaban mientras abría la puerta de la cabaña. Cada instinto le decía que siguiera escondido, pero algo en la voz de la hermana menor sugería que aquella podía ser su única oportunidad de influir en lo que iba a ocurrir. Salió al patio, sintiéndose más pequeño que nunca, rodeado de tanta gente armada y peligrosa. El líder apache lo estudió con unos ojos oscuros que parecían verlo todo. Cuando habló, su inglés fue preciso y medido. Estas mujeres rompieron una ley sagrada al negarse a casarse con los maridos elegidos. El castigo es la muerte. Pero también dijeron la verdad sobre los crímenes de este hombre blanco, continuó, señalando a Rallins. Los espíritus exigen justicia por ambos agravios. La hermana mayor dio un paso hacia su hermano, con las manos abiertas y vacías. Aceptaremos nuestro castigo después de que se respondan sus crímenes, dijo. La sangre de Margaret clama venganza primero. El líder apache lo meditó, su rostro surcado de cicatrices sin mostrar nada de lo que pensaba. Finalmente, asintió una sola vez. El destino del hombre blanco se decidirá primero. Luego resolveremos los asuntos de familia. Rallins empezó a gritar. La justicia del líder apache fue rápida y absoluta. A Rallins y a sus hombres les quitaron las armas, los caballos y las botas. Tendrían que volver andando al pueblo llevando el mensaje de que el tráfico de personas tendría consecuencias que ningún dinero podría evitar. Las súplicas y amenazas de Rallins cayeron en saco roto mientras los guerreros los escoltaban a pie. Sus caras ardían de vergüenza y de la certeza de que su negocio criminal había terminado para siempre. Con la amenaza inmediata resuelta, el líder lleno de cicatrices volvió la atención hacia sus hermanas. Las 3 mujeres se alinearon juntas, sus cuerpos enormes formando una barrera inquebrantable mientras esperaban el juicio por desafiar la ley tribal. «Rechazasteis a vuestros maridos elegidos», dijo el líder en inglés, asegurándose de que Beston le entendiera. «Trajisteis deshonra al nombre de nuestra familia. Provocasteis la muerte de nuestra prima Margaret». La hermana mayor dio un paso adelante, su voz poderosa sin un temblor. «Nos negamos a ser vendidas como caballos. Elegimos el honor por encima de la obediencia. Margaret murió porque nos ayudó a elegir la libertad en lugar de la esclavitud». El líder apache estudió a sus hermanas durante un largo momento y luego miró las tierras de Beston con ojos calculadores, los postes rotos de la valla, las cosechas fracasadas, el aire general de derrota que había rodeado aquel lugar cuando llegó por primera vez. Después observó la bomba de agua funcionando, los suministros que las hermanas habían descargado y los cambios sutiles que su presencia ya había empezado a provocar. «Esta tierra se está muriendo», observó, «igual que su dueño se estaba muriendo antes de que vosotras llegarais». Beston encontró la voz por primera vez desde el inicio del enfrentamiento. «Me han salvado la vida», dijo, sorprendido por la firmeza de sus propias palabras. «No solo de Rallins, sino de rendirme del todo. Estaba listo para abandonar, para dejar que todo se viniera abajo. Ellas me han enseñado lo que es la verdadera fuerza». La hermana menor lo miró con algo parecido a la sorpresa, y Beston comprendió que había cambiado más en las últimas horas que en todos los meses anteriores de lucha en soledad. Aquellas mujeres le habían dado algo más valioso que lo que una esposa por catálogo podría haberle ofrecido, le habían dado propósito. El líder apache tomó su decisión. «Os quedaréis aquí», les dijo a sus hermanas. «Esta tierra necesita trabajadoras que entiendan la supervivencia. Este hombre necesita maestras que entiendan la fuerza. Vuestro destierro de la tribu es vuestro castigo,
pero también es vuestra libertad. Las tres hermanas se miraron, y Beston vio cómo el alivio sustituía a la tensión que había marcado cada uno de sus movimientos desde que llegaron. Nunca volverían a su familia de sangre. Pero habían encontrado algo distinto allí, algo que podría convertirse en su propia clase de familia. Esa deuda de la que hablaste, dijo la hermana mayor a Beston mientras los guerreros apaches se preparaban para marcharse. Te ayudaremos a pagarla con trabajo honrado. Esta tierra tiene buenos huesos. Solo necesita gente que sepa cómo sanar lo que está roto. 6 meses después, el rancho de Beston prosperaba. Las tres hermanas apaches le habían enseñado técnicas de riego que hacían que sus cosechas florecieran incluso en temporadas secas. Su conocimiento de la tierra, combinado con las ganas de aprender de Beston, había transformado la granja en ruinas en una de las más productivas de todo el territorio. Beston había encontrado la alianza que buscaba, solo que no en la forma que esperaba. Y a veces, cuando veía a las tres mujeres gigantes trabajando a su lado en los campos, sus cuerpos poderosos moviéndose con eficacia aprendida, sabía que la muerte de Margaret había dado lugar a algo que ella habría aprobado: justicia, libertad y un tipo de familia que se elige, en lugar de estar unida solo por la ley o la sangre. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el vídeo que aparece ahora en tu pantalla para ver otro relato inolvidable donde el destino y el valor chocan de formas que nunca imaginaste. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como esta. Tu apoyo lo es todo para nosotros.